recibido muy bien el año, es la idea. Muy bien, chicos, clase número 18 de nuestro curso de historia. Ya, hoy día vamos a empezar nuestra sesión con el análisis propiamente de la temática que está relacionada con los... vamos a empezar entonces con este paso, les dije, ¿no? A ver, chicos, la semana pasada vimos Guerra Fría. Preguntas recurrentes en Uni. Armisticio de Panmunjom. Armisticio de Panmunjom. Que esto es referente al país de Corea o al país de Japón. A ver, el armisticio de Panmunjom está referido al país de Corea o al país de Japón. A ver, chicos, no me hagan quedar mal, por favor, ¿ah? Muy bien, excelente, excelente. Ya, hasta ahora el tema de Corea es un tema preocupante a nivel mundial y justamente esta división se ratificó en el año 53 con el armisticio de Panmunjom. Muy bien, muy bien. A ver, otro. Dijimos que el principal problema que tuvo el Perú durante el siglo XX fue el problema de las guerras internacionales o de la reforma agraria. ¿Cuál fue el principal problema peruano durante el siglo XX? ¿Las guerras internacionales o la reforma agraria? A ver, chicos. Uy, chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Guerras internacionales o reforma agraria? Hay dos claves nada más. ¿Por cuál te animas? Está un poco difícil, ¿no? Ya, ya, muy bien. Tenemos ahí una primera propuesta de nuestro amigo Harold, ¿no? Que nos señala el detalle de la reforma agraria, cuya respuesta efectivamente es acertada, ¿ya? Acuérdate que en el siglo XX, yo te dije, ¿no? Durante el siglo XIX, la élite peruana principalmente se enriqueció a partir de la extracción, especialmente fertilizantes, guano, salitre. Pero después de la guerra con Chile, se van a buscar nuevas formas de riqueza, y estas formas de riqueza están relacionadas con la agroexportación, especialmente azúcar, algodón. Eso generó que diversos miembros de la élite les robaran sus tierras a los campesinos. Para eso se aplicó el Código de Aguas, Minería y Comercio. El quitarle las tierras a los campesinos hizo que los campesinos generaran una demanda por propiedad. Ahí es donde nace propiamente el detalle de reformar la forma de propiedad de la tierra. Y por eso es que en el siglo XX ese va a ser el principal problema que va a tener el país en ese sentido, ¿no? Ya. Otro detalle, a ver, otra pregunta. Dijimos que durante los años 70, ¿cuáles son los... Estados Unidos afronta una crisis importante en los años 70. ¿Cuáles fueron las causas de esa crisis, jóvenes? Primero, una guerra. Años 70. ¿Estados Unidos estaba mal por la guerra de Vietnam o la guerra de Corea? A ver, en los años 70, Vietnam, chicos, ya la guerra de Corea fue durante los años 50. Guerra de Corea, años 50. En ese sentido, el problema era propiamente la guerra de Vietnam. Dejó muy mal a la economía estadounidense. Pero toda América Latina también estaba en problemas por la crisis del carbón o por la crisis del petróleo. Excelente, muy bien, muy bien. Esos dos componentes, Vietnam y la crisis del petróleo, van a ser fundamentales para entender por qué es que la economía cambia en la siguiente década, que representa los años 80. Luego,
A ver, otro. La Alemania capitalista, había dos Alemanias en la Guerra Fría, ¿fue beneficiada con el Plan Marshall o el Plan Dodge? ¿Plan Marshall o Plan Dodge? ¿Qué plan benefició a la Alemania capitalista? Repito, ¿Plan Marshall o Plan Dodge? A ver, chicos, ¿Plan Marshall o Plan Dodge? ¿Qué plan benefició a la Alemania capitalista? Ya, ahí se nos fue, muchachos. Ya, en sí, el plan Dodge se aplicó en el área de Japón. Ya, el plan que benefició a Alemania capitalista fue el plan Marshall. Acuérdate que como parte de la Guerra Fría, los préstamos jugaron un rol fundamental para evitar que tu aliado no se pase para el otro bando. Ya. A ver, otro. ¿Qué es ese petróleo? Dijimos que durante el siglo XIX, ya, esto ha sido pregunta varias veces, durante el siglo XIX, ¿cuál era el principal problema de los? Ya dijimos que en el siglo XX el problema era reforma agraria. Siglo XX. Siglo XIX, ¿cuál es el principal problema de los indígenas? ¿Las tierras o los impuestos? ¿Tierras o impuestos? Muy bien, excelente, excelente. El tema de los impuestos, ¿ya? Los indígenas consideraban un abuso que muchos de los impuestos para las tareas del Estado se le coloque a ellos y no a otro grupo. Sin embargo, un factor aquí fundamental, un factor muy importante, va a ser que estos impuestos principalmente se llamaban contribución personal. Otro. Chicos, ¿quién dirigió en los procesos de independencia? Dijimos, ¿montoneros o criollos? ¿Quién dirigieron los procesos de independencia en América Latina? ¿Montoneros o criollos? No, cuidado, cuidado, ahí se nos fue, ¿ah? Dirigió. Los montoneros son los que lucharon, son los que hicieron posible, los que pelearon en los campos de batalla. Pero en sí el proceso lo dirigieron los criollos, ya, cuidadito ahí, a veces se nos va eso, ¿ah? A ver, otro. Eh, la élite peruana. Tú sabes que la élite peruana se organizó en una oligarquía, o sea, un pequeño conjunto de familias que retenían el poder. En el siglo XX, ¿cuál es el primer momento en que la élite, con qué presidente la élite peruana es golpeada y sacada del poder? ¿Qué presidente, cuál es el primer presidente que refleja un golpe a la oligarquía y su retiro del poder? O sea, ¿quién chocó con las élites propiamente? A ver, ya, un poco difícil, ¿no? A ver, dos opciones. ¿Billinghurst o Leguía? ¿Billinghurst o Leguía? A ver, chicos, ¿qué presidente le da el primer gran golpe a la oligarquía, a la élite? ¿Billinghurst o Leguía? Ya, muy bien, Leguía. Leguía, ¿primer o segundo gobierno? Primero o segundo gobierno. Uy, ¿qué pasó? Segundo, muy bien, Miguel. El segundo gobierno de Leguía es conocido también como el oncenio. Y aquí es donde Leguía toma el poder a la fuerza y básicamente le da un duro golpe a la élite, sacándola del poder, ¿ya? En ese sentido. Muy bien, chicos, veo que sí, estamos en algo, ¿eh?
pero hay que ahondar un poquito más, ya hay que ahondar un poquito más para así poder lograr nuestro objetivo, que es el ingreso. Muy bien, vamos a entrar ahora a nuestra sesión de hoy. Ya estamos, entonces ya estamos grabando. Ya nos tocaría ahora, vamos a abrir el PPT para el día de hoy. Nuestro chévere PPT para el día de hoy. Ya, un momentito, vamos a ir acomodando acá. Ya va esto. Ahí listo, ahora. A ver acá. Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces compartimos la imagen. Compartimos la imagen. Ya, listo, chicos. Ya estamos compartiendo entonces. Vamos a proyectar. Chicos, ¿me confirman por audio? ¿Se ve el PPT? Ya, chévere, chévere. Muy bien, muchas gracias, amigos. Vamos entonces a entrar a nuestra temática del día de hoy. Hoy día propiamente nos toca analizar desde el tercer militarismo hasta el fin del gobierno de las Fuerzas Armadas. Esto implica ¿qué cosa? Analizar el periodo de 1930 hasta el periodo de 1980. Y estos son 50 años verdaderamente importantes, jóvenes, porque generaron cambios trascendentales para la vida propia de nuestro país. Veamos, los años 30 empiezan propiamente con otro gran problema. Todos los veces vemos problemas en este curso. Y ese problema está referido al tercer militarismo. ¿Por qué? Porque acuérdate que Leguía sacó del poder a la oligarquía, pero la oligarquía no estaba contenta, la oligarquía quería volver al poder. Por eso es que el tercer militarismo genera, básicamente es un gobierno de la oligarquía, ¿ya? Que va a apoyar a este señor llamado, va a apoyar a este señor de aquí llamado Sánchez Cerro. En ese sentido, la oligarquía va a apoyar a este señor. ¿Por qué? Porque este militar les da puede ser una persona que ayuda a sus intereses. Entonces, los años 30 se inicia con un golpe de Estado liderado por Sánchez Cerro al gobierno del Once. Sánchez Cerro, ¿quién era? ¿No? Sánchez Cerro es un militar que representa nuevamente el retorno a posturas represivas y por lo tanto a olas de violencia contra la oposición que pueda tener el gobierno. Sánchez Cerro mismo era una persona antidemocrática y eso hizo que el mismo Sánchez Cerro tenga que dejar el poder para que haya elecciones. Él postula y en el año 31 logra vencer. Sánchez Cerro forma un partido que gana mucha popularidad en las ciudades y eso hace que Sánchez Cerro pueda vencer en elecciones a Haya de la Torre. Bueno, sobre esto se establece la llamada ley de emergencia. ¿Qué es la ley de emergencia, muchachos? La ley de emergencia es una ley represiva que buscaba perseguir y anular a todos los posibles enemigos del gobierno. Profe, ¿qué enemigos? Por ejemplo, uno de esos enemigos eran definitivamente, como habían votado a Leguía, Leguía murió en la cárcel, pero todos sus ayudantes de Leguía, todos los miembros de su partido seguían por ahí. Entonces se encargó de perseguir a los seguidores de Leguía, se encargó de seguir a los líderes sindicales, se encargó de perseguir a los líderes apristas y a los líderes comunistas de ese tiempo. ¿Ya? Meses después se promulga la Constitución de 1933, una constitución también de carácter represivo. Como vemos, estos años son muy difíciles para el país, pues la violencia y la represión están muy a la orden del día. Veamos acá, por ejemplo, un detalle de este gobierno. Aquí ves a Sánchez Cerro. Bueno, tú sabes que a Sánchez Cerro le decían el mocho, ¿no? Profe, ¿por qué ese apodo? Porque básicamente durante un enfrentamiento él había perdido una parte de un dedo. Sánchez Cerro se unió
a una cúpula militar para darle este golpe a Leguía debido al contexto de crisis. Él forma su partido, ves acá su símbolo llamado la Unión Revolucionaria. Y Sánchez Cerro básicamente llegó a ser una persona con gran popularidad. Pero mientras algunas personas admiraban su popularidad, por otro lado, Sánchez Cerro perseguía y sometía a las personas que se oponían a él. En el año, aquí destaca sobre todo un año muy importante, que es 1932. ¿Ya? 1932 es un año vital para entender a Sánchez Cerro. ¿Por qué? Porque en ese año estallaron una serie de protestas y rebeliones contra el gobierno y su forma violenta de ejercer el poder. Ya, especialmente aquí destaca la rebelión en la zona de Trujillo, donde algunos participantes fueron básicamente líderes apristas. Eso generó una serie de matanzas y de atropellos contra la población, como ves acá, en ese contexto, ¿no? Una consulta, ¿puedes ver esta figurita que está acá a la derecha? ¿Se observa? ¿Se observa? Sí. ¿Están ahí? Chicos, ¿se observa? Sí. Ah, ya, disculpe, no los escuchaba. ¿Ya? Y tú sabes que este que ves acá es el primer símbolo del APRA, ¿no? Ya, ese símbolo de la estrella, entre otros, ese símbolo recién empezó a ser usado en 1956. En sí, este símbolo, mira, curioso, que tiene los símbolos de la bandera, de los colores de las banderas comunistas, en sí ese es el primer símbolo que utilizaron. También otro detalle importante es la llamada misión Kenmerer. Acuérdate que Leguía pidió gran cantidad de dinero a Estados Unidos y mucho de este dinero se malversó en obras o sirvió para gastos corruptos, entre otros. Estados Unidos sabía que debía apoyar al Perú para que su economía se impulsara y para eso se necesitaban préstamos. El crack había dejado muy mal a los países latinos. Por eso es que, pero antes de soltar el dinero, ¿qué hace Estados Unidos? Envía a este señor llamado John Kenmerer. La idea de Kenmerer era propiamente, ¿qué cosa? Reajustar el manejo del Banco Central, de nuestro Banco Central de Reservas, reajustar su manejo para que así el banco verdaderamente pueda servir o sirva a los intereses estadounidenses. Ya, por eso es que el Banco Central, veamos acá, la llamada misión Kenmerer tuvo un objetivo. Primero, la organización de lo que conocemos hoy día como Banco Central de Reserva, en ese sentido. Otro detalle que acá podemos ver y que resulta interesante, mira, esa es una foto de la Facultad de Derecho de San Marcos. Pero fíjate algo al costado. Si te das cuenta, aquí puedes ver un póster de Mussolini. ¿Se observa? Sí. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Vemos ahí el tremendo póster de Mussolini. Profe, ¿y eso qué significa? Acuérdate que Mussolini era un líder fascista, un líder que mató a mucha gente allá en Europa y que básicamente era una persona antidemocrática. Acuérdate también que en los años 30 San Marcos no era la universidad de clase media que hoy día se conoce. San Marcos era una universidad más de élite e inclusive hasta más autoritaria en ese sentido. Por eso es que claramente ves por qué está ahí ese gran póster de Mussolini. Y es porque mucha de la élite tenía ideas a favor de lo que Mussolini venía haciendo en el norte europeo, especialmente en Italia. Obviamente que cuando Estados Unidos le declara la guerra a Alemania y a los países fascistas, esta imagen ya no tenía sentido, ya desaparece. A eso se suma la presencia de, bueno, Sánchez Cerro quería iniciar una guerra con Colombia
pero esta guerra básicamente fue detenida. Sánchez Cerro quería insistir y ahí es donde Sánchez Cerro es asesinado, ¿ya? Hoy día hasta ahora es un misterio saber quién exactamente ordenó el asesinato, pero no se halló nunca a los líderes propiamente intelectuales en este sentido. Otro factor con Sánchez Cerro, otro factor, en este caso ya no. Tras la muerte de Sánchez Cerro, quien va a tomar el mando va a ser este señor que vemos al costado, llamado Óscar R. Benavides. Óscar R. Benavides era un militar que ya había sido presidente, pero que no gozaba de mucha popularidad. Benavides básicamente al tomar el mando trató de continuar con muchas de las políticas represivas de Sánchez Cerro. Como ves, la oligarquía apoyaba a toda persona que evitara que la oposición llegue al poder o que tome mayor poder. Un detalle importante con él es su famoso lema, ¿no? Paz y concordia, se construye la Panamericana, veamos acá. Mira, aquí ves, por ejemplo, ¿no? La construcción de la famosa carretera Panamericana. Esta carretera cruza toda América, pero sin embargo en el Perú toma un matiz especial, ¿no? ¿Qué más? Acuérdate que mucho del desarrollo peruano hasta la actualidad está ligado a esta carretera que es tan importante y principal para la interconexión de la ciudad, perdón, para la interconexión de las ciudades de la costa. También, a ver, un detalle, chicos. Acuérdate que el mundo todavía seguía en crisis básicamente por el crack y la Primera Guerra Mundial. Eso significa que no hay exportaciones. Y si no hay exportaciones, significa que hay más o menos empleo. Chicos, si no hay exportaciones, significa... Menos. Excelente. Lo cual implica más o menos huelgas. Más. Más, muy bien. Siempre hay que usar esa lógica en las preguntas, ¿ah? Y Benavides, como presidente militar, Benavides quería que no existan grandes protestas. Y la única forma de detener las protestas de los trabajadores es dándoles trabajo. Por eso es que Benavides aprueba la construcción de estas grandes obras públicas, ¿no? Los famosos, por ejemplo, los famosos palacios de gobierno, el Congreso, Palacio de Gobierno en sí, bueno, su nombre es Casa de Pizarro en sí, y al costado el famoso Palacio de Justicia. O sea, todas estas obras eran para tener callados a los obreros. Y por acá el llamado Hospital Obrero que está en la Avenida Grau. ¿Qué más? Luego de esto, viene un cambio importante en el desarrollo de nuestra vida como país. A ver, vamos a analizar un pequeño puntito acá, importante. Si hablamos del siglo XX, si hablamos del siglo, vamos a ver acá, siglo XX en el Perú, tenemos que mencionar necesariamente el comportamiento de las élites. Y efectivamente, en el Perú, chicos, hay dos tipos de élite. Por un lado existe una oligarquía. Esto está mal hecho. A ver, vamos a ver. Por un lado hay una oligarquía. ¿Qué es una oligarquía? Es un pequeño grupo de personas de élite, obviamente, pero lo peculiar de esta élite es que gobierna de una forma cerrada. Esta élite tiene una mirada orientada hacia la agroexportación. Y como tú sabes, la agroexportación tiene que ver con exportar materias primas. Tú sabes que cuando se exportan las materias primas hay menos índice de ganancia. Entonces, ¿eso qué significa? Que estos señores tienen una mirada, un enfoque tradicional, ¿ya? Y sobre todo su mirada al llevarse materias primas es el país que las recibe el que se beneficia de ello. Por lo tanto, su mirada no está enfocada a procesos modernos. Está enfocada más a qué? Al llamado mercado internacional.
Ahí se orienta su visión de negocio. Por otro lado, tenemos a un grupo, sucede que dentro de la misma oligarquía hay personas que nunca estuvieron de acuerdo con esta forma de actuar. Entonces, estas personas trataron de buscar un nuevo, fruto del crack del 29, trataron de buscar una nueva salida a esto. A esto se le llama burguesía reformista. Estos señores, esta burguesía reformista, ¿qué es lo que busca? Ya no busca la agroexportación, lo que busca es la industria. O sea, que las materias primas no se vayan y que dentro del Perú se pueda producir mucho de los productos que se necesitan, ¿ya? Mejor dicho, estos señores tienen una mirada moderna de producción, una mirada moderna, y por lo tanto están orientados al mercado, pero al mercado interno. Por lo tanto, profe, ¿y cómo se relacionan estas élites? Estas élites se encuentran básicamente enfrentadas. Y ese es uno de los grandes problemas que observamos en el Perú del siglo XX. Mientras aquí tenemos señores como Sánchez Cerro, señores como Dría, acá tenemos señores como Leguía, como Velasco, etcétera. Aquí observamos que la élite peruana no está unida del todo y por lo tanto eso conlleva que surjan también enfrentamientos entre ellos. Uno de los personajes más importantes en este lado va a ser un señor llamado Prado Ugarteche. Por acá lo vamos a ver. Prado Ugarteche siempre tuvo su enfoque orientado a la industria. Para eso, Prado, ¿qué hace? Un detalle importante de Prado es que con él ya está en desarrollo la Segunda Guerra Mundial. Y si hablamos de Segunda Guerra Mundial, significa que hay más exportación y por lo tanto hay más trabajo. Ya se crean las corporaciones de desarrollo. Un detalle importante con Prado, vamos a verlo por acá, es que siempre fue un aliado de lo que decía Estados Unidos. Su poder siempre estuvo orientado ahí. Durante su gobierno, por ejemplo, estalla, aquí ves, mira, cómo el diario El Comercio explica algo curioso, ¿no? Guerra con Ecuador. Lo curioso de esto es que efectivamente, pues esta es una de las guerras más contradictorias que el Perú ha tenido. Porque si bien con esta guerra ganamos militarmente, en la práctica terminamos perdiendo territorio. Ya, por eso es una guerra contradictoria. Esta guerra con Ecuador del 41 es la que dio la base para lo que hoy día llamamos el Protocolo de Amistad y Límites de Río de Janeiro, que propiamente es nuestro acuerdo limítrofe con el país de Ecuador. Para el año 45, ya sale del poder Prado y llega al poder Bustamante Rivero. Bustamante es un tipo bastante curioso porque todos los presidentes que habían llegado al poder siempre eran de Lima o tenían sus intereses en Lima. Bustamante Rivero fue el primero que tenía sus intereses puestos propiamente en el sur, en Arequipa. De Arequipa nace un movimiento, pero sabe que para poder ganar necesitan el voto de los apristas. ¿Qué, profe? ¿Los apristas no tenían candidato? Pues no. Los apristas básicamente seguían siendo ilegales. Por ese motivo es que, vamos acá. Por ese motivo, veamos acá, es que debido a que otro detalle también es que para 1945 ya acabó la Segunda Guerra y por lo tanto el gobierno de Bustamante no tiene altos ingresos económicos. Eso hizo, por ejemplo, de que algunos apristas se rebelaran y también hizo de que luego se rebele contra él Manuel Odría. En ese sentido, por eso es que sufre un golpe de Estado. Ante este golpe de Estado llega un gobierno, ya, si bien este gobierno apoyaba a la oligarquía, hizo una serie de obras bastante peculiares que modernizaron al país. Odría es conocido por su lema, ¿no? Salud, educación y trabajo. Con él un detalle, profe, ¿de dónde salió el dinero?
Odría tuvo la suerte de que justo en su gobierno estalla la guerra de Corea. Y la guerra de Corea hizo que Estados Unidos necesite de recursos para poder ganar este enfrentamiento. Por eso es que aumenta la exportación de materias primas. Se realizan grandes obras públicas, se aplica, básicamente, Odría, al ser un representante de la oligarquía, Odría no toleraba la oposición política y por eso empieza toda una política represiva contra el APRA y el PPC. A ver, veamos. Veamos por acá. Ya. A ver, por ejemplo, mira, aquí podemos ver, por ejemplo, algunas obras, ¿no? Durante la guerra motivó a exportar más acero y eso llevó a construir la central de Cañón del Pato, la central, la refinería, la siderúrgica de Chimbote y el puerto de Chimbote. También, como te dije, el gobierno de Leguía se caracteriza mucho por su represión, por su carácter antidemocrático. Aquí ves justamente a Odría en la parte baja. Número 2, ves a su ministro, Esparza Sañarto, el cual en diversos momentos ordenó matanzas, entre otros. Y por otro tenemos, número 3, a su ministro, Temístocles que es Rocha. Justamente este ministro es el que trae por primera vez, trae este automóvil llamado carro antimanifestación, pero que toda la gente lo conoce como Rochabús. Rochabús por el apellido del ministro, ¿no? Aquí ves la Escuela de Altos Estudios Militares Ocaña. Y un detalle acá, mira esta calle que está acá. Puedes ver, este es Girón de la Unión, 1950. Pero fíjate que en ese tiempo todavía pasaban autos por acá. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Ya. Profe, pero sin embargo, el cambio más importante que se dio en nuestro contexto, ¿cuál fue? Fueron principalmente las migraciones. Jóvenes, migrantes a Lima siempre han habido, pero primero que no eran muchos y segundo que cuando venían a Lima, Lima los rechazaba, los votaba. No solo Lima, también las otras ciudades de la costa. El caso es que para 1950 había ya demasiados indígenas en la sierra y muy pocos espacios para habitar. Por eso es que muchos de ellos se vienen, como ves acá, se vienen en masa hacia los sectores urbanos. El detalle es que al hacer esto, estos señores ya no quieren volver a sus pueblos originarios. Saben que su desarrollo se encuentra en Lima. Lima los excluye, pero estos señores han venido a quedarse. Y para poder sobrevivir, por ejemplo, crearon sus faenas comunes, lograron apropiarse de terrenos para poder existir. O por ejemplo, estos señores muchos se volvieron ambulantes. ¿Y eso qué implica? Que básicamente se integraron al comercio informal y que formaron sus propias modalidades de trabajo. Luego, puedes ver aquí, mira claramente las manchas, ¿no? Ya como Lima está bastante desocupada para ese momento. En cambio, para el otro lado puedes ver 20 años después cómo Lima se encuentra en proceso ya de expansión y de mayor consolidación. Ahora, ¿qué quería Odría de estos señores? Ya, un detalle que podemos ir resaltar es cómo se les llama. Cuando estos señores viven en la sierra, en pueblos rurales, básicamente se les llama indios o indígenas. Pero cuando estos señores de sus pueblos rurales vienen a las ciudades los van a transformar. Por eso es que a estos habitantes de las ciudades se les llama cholos, ¿ya? Su lucha por querer mejoras va a dar inicio a un proceso importante que se llama la cholificación, ¿no?
¿Y qué es eso? No es otra cosa que una lucha porque el Estado les reconozca sus derechos a las personas, ¿no? ¿Qué más? Luego, ya. Eh, Odría, ¿qué pensaba de todos estos cholos? Odría sabía muy bien que si dejaba el poder, iban a empezar a perseguirlo, iban a enjuiciarlo. Por eso es que Odría hizo algo muy curioso. Básicamente empezó a formar su propio partido político. Eh, eh, ¿Cómo lo hizo? Apoyándose en obras públicas, hospitales, los grandes colegios, la renovación del Estadio Nacional. Y aquí ves a la señora Marita, a la esposa de Odría, que por primera vez hacía labor social de primera dama. A ella se le considera por eso la primera mujer que desarrolló el cargo de primera dama en ese sentido. Otra imagen peculiar que observamos acá la vemos al costado. Mire, este es un mitin de Belaúnde. Y fíjate cuánta cantidad de personas, de banderolas, entre otros. Debajo ves, mira, una foto donde ves ahí a Odría. Y cómo la gente se muere por tocarlo, por cargarlo. Llegó a ser una persona muy popular. Pero sin embargo, para Odría la fiesta se le acaba y se le acaba de una mala manera, ¿no? ¿Por qué? Porque llega 1953. 1953. ¿Por qué? Porque básicamente en ese año acaba la guerra de Corea y por lo tanto el dinero que recibía el gobierno por la exportación ya no llega y la gente empieza de nuevo las protestas, entre otros. Por ejemplo, para ganarse el voto de las mujeres, Odría les da derecho a voto en elecciones. Ya aquí aparecen los primeros escritos de Vargas Llosa y ya años anteriores había ciertos problemas de estructura en el país. Y esto estaba relacionado mucho con la llamada escuela de ingenieros en sí. ¿Se entiende? Sí, ¿Se comprende? A ver, primero, tú sabes que la escuela fue fundada en 1870, ya han pasado casi 80 años. Y primero, ¿dónde quedaba la escuela? Y es que la escuela de ingenieros nunca tuvo un cambio propio, nunca tuvo un campo propio. ¿Has visto que ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Del parque universitario en la avenida Bancay, al costado está la casona de San Marcos. Básicamente ahí, algunas aulas le habían dado la escuela de ingenieros, o sea, no tenían dónde desarrollarse. Cuando se traen, empieza a llegar maquinaria, regalos, equipos para la escuela de ingenieros. El problema es que no había dónde usarlos, no había laboratorio, las demás aulas estaban ocupadas. Por eso es que mucha de esta maquinaria se llevó para ser almacenada en lo que en ese momento era la escuela de artes, en la avenida Grau. Sin embargo, desde ese momento, acuérdate que la guerra con Chile dejó mal a la escuela de ingenieros, la escuela nunca pudo volver a tener un apoyo verdaderamente serio. Por el contrario, básicamente estaba olvidada. Hasta que en 1953, disculpen, en 1956, el Estado decide cambiar su posición. Acuérdate que ya habían ingenieros, pero muchos de ellos eran carísimos. Entonces lo que se busca en ese momento es tratar de formar ingenieros de mejor calidad. Y por eso es que la escuela cambia de nombre a Universidad de Ingeniería. Año 1956 en ese sentido, ¿no? Por eso es que cuando tú este año ya vayas a la uni, tú vas a ver que hay la universidad tiene, a ver, 444. La universidad tiene casi 65 años. Cuando tú vayas, vas a ver que algunas facultades
dice que tienen más de 100 años. Y es porque son facultades que vienen de la etapa de la Escuela de Ingenieros en sí. ¿Qué más? Luego tenemos el gobierno, otro gobierno peculiar. Básicamente, Manuel Prado Ugarteche postula por segunda vez al gobierno, pero viene un detalle particular, cada vez hay más pobres que votan, y Manuel Prado Ugarteche no es muy popular entre esos pobres. Por eso es que él, para poder ganar, hace una alianza con el partido aprista. Se aprueba la ley de promoción industrial, se aplica la toma de tierras en la zona sur del país, ¿ya? Y se inicia el boom pesquero en ese sentido. Veamos acá. Respecto al primer gobierno de Belaúnde, veamos acá. Bueno, algunos detalles aquí ves, por ejemplo, ¿no? En el gobierno de Prado, la toma de tierras, la Alianza para el Progreso. Posteriormente, aquí podemos ver a Belaúnde. Belaúnde fue el primer candidato que propiamente hizo campaña en la sierra. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, o sea, ningún candidato hasta ese momento ha ido a la sierra, a la selva, a hacer campaña. O sea, lo único que les interesaba eran los votos de las grandes ciudades, nada más. Por eso es que Belaúnde y su partido Acción Popular son tan queridos en los contextos de provincia, en ese sentido. Tienen mucha fuerza en ese entorno. Belaúnde llega al poder y una vez en el poder Belaúnde empieza una gran serie de obras públicas. Por ejemplo, la construcción de las residenciales, ¿no? Las residenciales San Felipe que vemos acá en la zona, también construye las llamadas residenciales para gente pobre, que también las hubo, entre otros. Por otro lado, vemos que se convoca nuevamente elecciones municipales. Ya aquí ves la foto del debate. Y acá debajo puedes ver las colas en torno al Banco de la Nación. Se mejora el sistema bancario en ese sentido en el país. Otro detalle también del gobierno de Belaúnde es que básicamente el Perú se encontraba maniatado por el tema petrolero. O sea, había una empresa, el Perú tiene petróleo, pero tiene un petróleo sucio que necesita ser limpiado. En la práctica eso se llama refinamiento. En el Perú, quien refinaba petróleo lo hacía una empresa estadounidense llamada la IPC. El caso es que la IPC es quien definía los precios. Belaúnde construye esta mega obra, ¿no? La llamada refinería de la Pampilla. Con esto el Perú ya no depende de la IPC y logra mejorar su condición económica. El detalle es que en el gobierno de Belaúnde surgen guerrillas que trataban de imitar a la revolución cubana, ¿no? Estos grupos fueron duramente reprimidos por el gobierno de Belaúnde y muchos indígenas inclusive asesinados en ese sentido. Sin embargo, el gobierno, ¿cómo cambia? Cambia a través de un golpe de Estado. Este golpe de Estado va a ser el segundo golpe de Estado más importante de la historia del país. El primero, te dije, fue el golpe de Estado de Leguía. Pero este segundo le va a dar el último, ya es la estocada a la oligarquía tradicional. Como vemos acá, a ver. Así se inicia el llamado docenio de las Fuerzas Armadas. El primer líder de gobierno fue Juan Velasco Alvarado. Bueno, ahí hay que tener en cuenta también que quien gobernaba era una junta en sí. Ese señor va a aplicar el plan Inca, las grandes estatizaciones, la reforma agraria, ya, dentro de ello la creación de las CAPS y las SAIS, en ese sentido. El problema del señor Velasco es que aplica una serie de obras muy importantes, pero que en la práctica estas obras no van a tener su punto
colateral en cuanto a lo económico. Mira, por ejemplo, aquí ves una serie de imágenes, ¿no? Nuevamente, gente encarcelada arbitrariamente, exceso de soldados en Palacio de Gobierno. Ves por acá, por ejemplo, mira, de nuevo los tanques en las calles. Y fíjate cómo el diario El Comercio relató esto, ¿no? Bastante peculiar, ¿no? Dice claramente, golpe de Estado, fue derrocado presidente Belaúnde, ¿no? ¿Ya? Observamos cómo entonces esto genera una incomodidad en los propios medios. Dice debajo, la Fuerza Armada tomó el control de la nación, o sea, va a controlar a toda la sociedad. Obviamente hubo mucha gente que sale a reclamar, ¿no? Ya, entre ellos, mira, Luz Salgado, ¿no? Que en ese tiempo era de izquierda. Eh, Acá ves cuando Belaúnde es capturado y básicamente sacado del país, ¿no? Es capturado y sacado del país. Por otro lado, puedes ver al costado el primer gran mensaje de Velasco, el mensaje del 8 de octubre, donde decretaba las nacionalizaciones y denunciaba pues los abusos de diversas empresas extranjeras en el Perú. El detalle, veamos acá, la primera fase es la fase reformista del gobierno de que propiamente corresponde a Velasco. Vemos aquí, por ejemplo, la aplicación del plan Inca, que fue propiamente su plan, aquí los soldados en la refinería de Talara, y luego de tomarla, Velasco la decreta como el Día de la Dignidad Nacional. Mira, acá hay una estampita que reflejaba eso. Luego de esto, vemos acá parte de los movimientos de soldados, cómo se empiezan las estatizaciones de diversos tipos de contextos, fábricas, yacimientos, instalaciones, entre otros. Mira, acá puedes ver, acá hay un tremendo póster de Velasco y al costado un tremendo póster de Tupac Amaru. ¿Y eso qué significa? Significa básicamente que Velasco siempre trató de ganarse el apoyo de los indígenas propiamente. Ya. Luego tenemos aquí, puedes observar algunos elementos como por ejemplo la reforma industrial, la reforma agraria, pero sin embargo muchos de estas reformas muy importantes fueron opacadas. ¿Por qué? Por la caída de los precios, por la inflación constante. Y eso generó, por ejemplo, una serie de huelgas, protestas e inclusive saqueos en la misma capital. Velasco sufrió de un aneurisma, una enfermedad, básicamente una acumulación de sangre en la cabeza que obligó a que lo operen. Y cuando lo operan, su pierna quedó básicamente, su cerebro no controlaba la pierna, la cual se podía tener gangrena. Por eso le cortan la pierna y al ver que Velasco ya no se movilizaba tanto, eso fue aprovechado por los mismos militares que lo sacan del poder y colocan en el poder a Morales Bermúdez. Eso se expresó a través del llamado Plan Tupac Amaru, importantísimo en la historia. Así como el plan de Velasco buscaba una serie de reformas y cambios, el Plan Tupac Amaru está orientado principalmente, disculpen que el calor está bastante fuerte. El plan Tupac Amaru estaba orientado ¿qué? A eliminar las medidas de Velasco. Un detalle de este gobierno bastante peculiar es que en primer lugar Morales Bermúdez trató de mantener todas las cosas como estaban. Aquí lo ves el día que asume el mando, ya en ese sentido. Sin embargo, surge un problema, pues la economía cada vez se caía más. Tal es así que empiezan una serie de huelgas constantes, represiones violentas, e inclusive acá, ¿no? Puedes ver, si ves la foto, ves que claramente hay dos soldados y al fondo personas semidesnudas que han sido capturadas. ¿Se entiende?
¿Se entiende? Sí, ¿Ya? ¿Eso implica qué cosa? Tú te has dado cuenta que hay muchas personas que dicen, no, no políticos, que dicen, no, yo prometo que los militares van a salir a cuidar las calles. Esto es lo que pasa cuando los militares salen a cuidar las calles. Esas cosas ya han pasado, chicos, antes. El problema es que los militares cometen muchos abusos y terminan empeorando las cosas. Pero no es algo que no se haya hecho antes. Por este lado puedes ver, por ejemplo, ya enfrentamientos entre la policía y el ejército que se disputaban el poder. Esto llevó a que Morales diga no, ya no vamos más. O sea, la cosa ya estaba incontrolable y decide convocar a una asamblea para elaborar una constitución y dejar el poder. En esa asamblea resultan vencedores principalmente los grupos de izquierda y el grupo que más votos obtuvo fue el grupo aprista. Por eso es que aquí ves a Aya de la Torre entrando por primera vez al Congreso como congresista más votado. Inclusive este señor que había participado en los levantamientos de los campesinos por sus tierras, llamado Hugo Blanco, también fue congresista. Acá puedes ver a Aya de la Torre cuando asume el mando de la asamblea. Mira, ahí al costado está un jovencísimo Alan García, ¿no? Que de repente en ese momento ni se imaginaría que algún día sería presidente. Este grupo redactó la constitución del año 79, la cual no funcionó hasta el año 80, ¿no? Esto demandaba elecciones y las elecciones se llevaron a cabo en el año 80, en el mes de marzo. Lo curioso es que justo el día de las elecciones, en la zona de Ayacucho, empieza la primera acción armada de Sendero Luminoso. ¿Y cómo? Básicamente atacaron un colegio donde se robaron y quemaron las ánforas electorales con los votos. Tú sabes que hacer eso en el país es un delito bastante grave, ¿ya? Es un delito bastante grave. Bueno, para acabar, mira, parte del humor político que de esas épocas, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí los congresistas con maquillados, así como el grupo Kiss, o por ejemplo acá el presidente Morales Bermúdez de la mano con Marcos Calderón, que era el técnico de la selección, ¿no? ¿Ya? Cada vez que ganaba Perú decretaban día feriado, básicamente para ganarse el aprecio de las personas en ese sentido. Muy bien, chicos, 19, vamos a tus preguntitas al toque, ¿ya? Listo, te dicto las claves, porfa, te dicto las claves, ¿ya? Atentos. 1C, 1C, 2C, 2C, 3 barco, 3 barco, 4 casa, 4 casa, 5 casa, 5 casa, 6 casa, 6 casa, 7 dedo, 7 dedo, 8 dedo, 8 dedo, 9 casa, 9 casa, 10 avión, 10 avión. Listo. Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Por favor, espero y deseo que el día domingo te vaya de lo mejor. Ya, chicos, aquí nos quedamos, son 3:20 y vamos a ceder paso a tu profesor del curso de matemática. Un fuerte abrazo a todos, dejamos de grabar. Tenemos la grabación.